Muy buenas tardes, mis amados amigos y amigas, hermanos y hermanas en Cristo. Espero que se encuentren muy bien en este día, en esta semana que el Señor nos permite comenzar. Mando un saludo, un abrazo fraternal y un ósculo santo desde acá de Colombia, Medellín, Antioquia, hasta donde usted esté. Su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño le da la bienvenida a este programa de ¿Por qué no me avergüenzo el Evangelio? Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16. La conclusión de la semana que transformó al mundo. Capítulo 28 de Mateo es el que estamos mirando allí, para mirar ese punto, ese triunfo de Cristo, no solamente en la cruz, sino también esa reconciliación que pudimos tener gracias a Cristo, gracias al amor de Dios, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a la obediencia de Cristo a nuestro Padre Celestial. Gracias a esa obediencia es que usted hoy y yo, en este día, en este tiempo, tenemos la oportunidad de acercarnos al trono de gracia, tenemos la oportunidad de acercarnos hacia Dios, gracias al cuerpo, a la carne de Cristo y a la sangre que su Hijo Cristo derramó hace más de 2500 años atrás. Gracias a mis hermanos y amigos que ingresan a esta hora de la tarde, le damos la gracia por tomarse el tiempo, la disposición de ingresar a este medio de mensaje de amor para salvación. Gracias a nuestros hermanos Jorge Pérez, Aldo, Mario José Mendieta, quienes administran la página para que podamos ingresar allí, para que podamos predicar sin interrupción, sin dificultad. También le damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite todavía tener la internet para poder comunicarnos desde acá de Colombia hasta donde usted esté. Entonces le damos la bienvenida, muy buenas tardes para todos nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigos, para todos los radioescuchas que están ingresando. Vamos a hacer una oración, vamos a seguir estudiando esta conclusión, vamos a seguir allí mirando la última parte del libro de Mateo, capítulo 28, mirando lo que Jesucristo, después de que Él resucita, le dice a los discípulos, y también qué es lo que nosotros debemos de hacer después de ser cristianos. Recuerde que acá se está enseñando el cambio de la ley mosaica, el cambio de la ley de Cristo. Acá se está mostrando ya acerca del impedimento que el hombre tenía, el que no era israelita, el que no era judío, que no podía ser salvo, solamente podía ser añadido al pueblo israelita, era con la circuncisión en este tiempo, y pues ya Cristo da la oportunidad de que todo hombre y toda mujer, cualquier parte del mundo, este planeta Tierra, en cualquier nación, raza, género, podamos tener el acercamiento a Dios, a nuestro Padre Celestial, tener la comunión, tener esa comunión que fue allí quebrada en Génesis capítulo 2, en Génesis capítulo 3 con Adán y Eva, allí en Génesis capítulo 4 cuando el hombre comienza a pecar, allí en Romanos capítulo 5, versículo 10 en adelante, versículo 2, 1 en adelante también. Entonces acá se nos está hablando acerca del triunfo que tuvo Jesucristo, ese triunfo que también miramos allá en Hebreos 2, 14 y 15, usted puede leer eso en la casa, más adelante lo puede hacer, o puede anotarlo si usted tiene un cuadernillo para anotar textos, y también puede anotar Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, y otros textos más que después podemos mirar, en la cual Dios glorifica a su Hijo Cristo por la obediencia que Él tuvo allí. Entonces vamos a orar, hermanos y hermanas, vamos a seguir estudiando esta conclusión para que sigamos adelante en este tema que hemos comenzado por días atrás, en este tema que nos habla acerca de ese amor infinito que tiene el Padre por todos los seres humanos, no solamente en hablarlo, sino en cumplirlo, y que es bien interesante pues nosotros poder ver estos eventos, poder palpar estos eventos, poder que nuestra visión pueda ver estas letras, o que nuestro Padre Celestial en su misericordia infinita nos dé la oportunidad de que usted y yo podamos ver en la Biblia estas expresiones de amor, estos eventos de los cuales nos muestra el mismo Padre, el mismo Jesucristo, el Espíritu Santo acá, cuando utiliza a hombres para que escriban lo que ellos vieron, lo que ellos palparon,
y lo que nosotros hoy podemos palpar con nuestros ojos, pero lo que nosotros hoy podemos valorar, hablando de ese sacrificio de Cristo, esa muerte, esa sepultura, pero esa resurrección de Cristo Jesús. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias por la semana que nos permitió comenzar el día de ayer, gracias porque nos permitió estar con su iglesia, con nuestros hermanos y hermanas, con los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los ancianos. Gracias porque nos permitió poder cantar alabanza, nos permitió Dios poder estudiar su palabra con los hermanos, hacer la cena, la ofrenda, hacer las predicaciones. Gracias por la iglesia en el mundo entero. Gracias por nuestros hermanos y hermanas. Gracias por las visitas que hicimos ayer de ir a visitar congregaciones o de ir a visitar hermanos enfermos, de hacer muchas actividades que hacemos como cristianos. Gracias por el lugar donde usted permite que se reúna su pueblo, donde hacemos el culto, donde podemos ir allí a reunirnos con nuestros hermanos y hermanas. Gracias por nuestros hermanos o por las hermanos que nos permitió ministrar en el día de ayer para su pueblo, para su real sacerdocio, para su nación santa. Gracias por todos mis hermanos y hermanas en el mundo entero. Gracias por esta semana que nos permite comenzar. Gracias por las actividades de este día, por las actividades en el hogar, las actividades también en el trabajo secular, las actividades que tienen nuestros hermanos que estudian en la universidad o en el colegio o en la escuela, o también los que son independientes, tienen sus negocios, también los que llevamos los estudios, ya hacemos las llamadas, visitamos a nuestros hermanos enfermos, los que estamos haciendo diferentes actividades durante el día. Gracias por nuestras hermanas que también son muy diligentes, se levantan en mañana para que puedan despachar a sus niños al colegio, a la universidad o al trabajo, cuando despachan a sus esposos o a los hijos también. Son muy diligentes en organizar la casa. Gracias por esas mujeres virtuosas, por esas mujeres que usted ha puesto que son amantes del bien. Gracias Dios por los esposos de mis hermanas, gracias por las esposas de mis hermanos, gracias por los que son abuelos, gracias por los que somos tíos, gracias por darnos la oportunidad de tener un hogar, gracias por las bendiciones espirituales, por la fuerza, por el poder, por la fortaleza de los frutos del Espíritu Santo. Fortalezcalos aún más Dios, ayúdenos para que cada día florezcan más en nuestra vida, para mostrar más el amor, la benevolencia, el dominio propio, la templanza, la sabiduría, la paz, la paciencia y todos los que vienen con el Espíritu Santo. También para que nos aumente cada vez más la fe para seguir esperando en usted, para seguir confiando en su Hijo Cristo, para seguir caminando en fidelidad, luchando contra el pecado, luchando contra la hueste espiritual de maldad, luchando contra las influencias del mundo, luchando contra Satanás. También para que nos aumente, para que nos regale aún más Dios sabiduría celestial, la sabiduría que viene de arriba, para que podamos ser sabios cuando pensemos, cuando hablemos y cuando actuemos Dios. Ayúdenos para no tener esa sabiduría terrenal, animal y diabólica, sino la sabiduría celestial. Igualmente Dios, ayúdenos a seguir perseverando, a crecer, fortalezcan los talentos para que cada día podamos utilizarlos para su pueblo, para servicio suyo, para las personas del mundo. Gracias por nuestros nuevos hermanos que se han bautizado en estos días, en este día, en el día de ayer, la semana pasada, en este año. Gracias porque su palabra sigue cambiando vidas, nos sigue transformando, nos sigue moldeando. Le rogamos que nos siga moldeando, santificando, purificando para que podamos servirle más, para que podamos ser más agradables a sus ojos, para que podamos ser más dignos, para que podamos seguir perseverando, luchando y sobre todo mostrando esa luz en medio de una generación maligna y perversa. Bendíganos para este estudio, Dios. Gracias por permitirnos ver estos eventos de su Hijo Cristo acá en la palabra, de poder terminar en este libro capítulo 28 de Mateo, poder conocer acerca de lo que el pueblo judío, el pueblo israelita quería con su Hijo Cristo, acerca de lo que hizo el imperio romano o el pueblo romano, pero también acerca de lo que muestra Jesucristo, aun con los planes malvados de los romanos y de los judíos, pues Jesucristo muestra la grandeza, muestra allí lo sumo, que está por encima de los judíos, por encima de los romanos.
y le damos gracias porque a través de Él es que nosotros tenemos reconciliación con usted, a través de Él es que tenemos perdón de pecados y a través de Él es que nosotros podemos acercarnos confiadamente al lugar santísimo. En el nombre de su Hijo Cristo oramos y damos muchas gracias por todo esto. Amén. Ok, hermanos, hermanas, amigos y amigas, bienvenidos a este programa. Vamos a seguir estudiando el capítulo 28 de Mateo. Y vamos a seguir estudiando ahorita los versículos del 11 al 15. En la clase pasada, miércoles pasado, que el Señor nos dio la oportunidad de estudiar la Biblia, pudimos estudiar los versículos del 1 hasta el versículo 10, hablando acerca de la resurrección, la victoria de Cristo en la muerte, la victoria de Cristo en el imperio de la muerte, la victoria de Cristo con Satanás, recordando lo que el mismo Dios le dijo a Adán y Eva allí, en el jardín del Edén, cuando les está dando el juicio, cuando les está diciendo a la serpiente, que era en ese tiempo utilizada por Satanás, de que de María o de una mujer iba a venir alguien que iba a romper la cabeza, alguien que iba a destruirle. Y pues vemos acá ese cumplimiento, vemos no solamente este cumplimiento, sino que eso también lo podemos leer allí, comenzando en el capítulo 1 de Mateo y también en Gálatas capítulo 4, donde se cumple esta parte. Y pues miramos acá ese cumplimiento del plan de redención cuando el hombre cae, cuando el hombre decide pecar, cuando la mujer decide hacerle caso a Satanás y el hombre igualmente. Y pues cuando Dios no quiere que el hombre se quede perdido, cuando Dios no quiere que el hombre se vaya al infierno, sino que idea un plan maravilloso, un plan de redención para que todo hombre y mujer pues podamos tener la comunión nuevamente con Él, porque nos ha hecho para salvación, nos ha hecho para alabarle y glorificarle, nos ha hecho para que estemos bien en felicidad y en santidad. Gracias a Dios y gracias a Cristo por nuevamente darnos esa comunión con nuestro Padre Celestial. De los versículos del 1 al 10 hablamos acerca de la resurrección. Vamos a mirar los versículos del 11 al 15. Dice, el informe de la guardia. Mateo capítulo 28, versículos 11 al 15. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decí vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, allí hay varias cosas en esos versículos que quiero que miremos y que aprendamos, porque ya se está hablando es cuando ya Jesucristo ha resucitado, cuando las mujeres van, cuando allí los soldados, recuerden que habían colocado unos soldados allí, los mismos judíos le pidieron a Poncio Pilato que les pusieran allí unos soldados para que cuidaran el cuerpo de Jesucristo, para que los discípulos no fueran y lo robaran y dijeran, bueno, ya resucitó. El punto es, hablando de la falsedad del Sanedrín. Mientras ellas iban hablando volvemos a recordar el evento de María, que iban estas mujeres, iban a decirle a los discípulos de este evento tan grandioso. Al irse las mujeres para llevar el mensaje, los guardias tenían un mensaje para dar a los principales sacerdotes. Puede ser que los guardias dejaron la tumba, puede ser que dejaron la tumba inmediatamente después del terremoto y la resurrección de Jesús, y antes que las mujeres llegaran al sepulcro. Las palabras de las mujeres parecían sueños ociosos. Marcos 16:10, versículo 11, y Lucas 24:10, versículo 11, y Juan 20:18. Mientras que las mujeres estaban relatando lo que ellas habían visto y oído a los discípulos, los soldados regresaron a la ciudad y algunos de ellos relataron a los dirigentes judíos lo que ellos habían visto y oído. Estos soldados, siendo paganos, estaban más dispuestos a admitir la resurrección y quizás llevaron el informe a Pilato.
pues aunque significaba la muerte para un soldado romano ser infiel a su deber, solo cuando hombres se les oponían. Es muy probable que las señales del terremoto confirmaron el testimonio de los soldados y que Pilato estaba dispuesto a creerles y a excusarles por lo que había pasado del terremoto. Los principales sacerdotes les creyeron, o no hubieran buscado por el cuerpo inmediatamente ni denunciado la guardia ante el gobernador. Allí están llevando un informe a los principales judíos, a los ancianos, al Sanedrín. Y reunidos con los ancianos, dice, el Sanedrín tomó consejo para saber qué hacer. Parece que todo el Sanedrín estaba reunido para consultar qué hacer para enfrentar esta embarazosa situación. Y ahora ellos tenían que confirmar de que Jesucristo había dicho la verdad. Tenían que aceptar de que Jesucristo era el rey de los judíos. Tenían que aceptar de que Jesucristo era el Señor, es el Señor. Que era el rey de reyes, es el rey de reyes. El informe de los soldados debe de ser contradicho y puesto en silencio. Estaba desesperado el Sanedrín en su esfuerzo para determinar qué habría que hacer. Habían dicho antes, si le dejamos así, todos creerán en él. Juan 11:48. Cuando pidieron a Pilato por una guardia para prevenir a los discípulos de robar el cuerpo y pretender que había resucitado a los muertos, dijeron, y el último engaño será peor que el primero. Mateo 27:64. Pero ahora el cuerpo había desaparecido. Estaba la tumba vacía. Hay algunas, para hacer una pausa acá, hay algunas imágenes, no sé si de pronto hemos visto por Facebook, y hemos visto algunas imágenes donde ponen algunas tumbas, por ejemplo como la tumba de Jesucristo allí, o la cueva allí, como simbolizando allí donde estuvo Jesucristo, y muestran como la piedra removida, y dice resucitó, pero muestran por ejemplo en el suelo, como si fuera la tierra, muestran como varios nombres allí como Tertuliano, como también muestran como también los presbiterianos, como también a Russell, como también Elena de White, como también varios jerarcas de sectas, y dicen de que Jesucristo resucitó y estos todavía están allí, mostrando como el gobierno, mostrando como, digamos allí como el más grande, mostrando allí quién es Dios, mostrando allí el poder del que resucitó. Muestran también allí como a Mahoma, como a Carlos Más, muestran también como a este señor Martín Lutero. O sea, muestran así como hombres que han sido muy prominentes en la vida, en la historia humana. Pero los muestran allí todavía, o sea, su nombre es como la tierra, como nosotros pues conocemos la tierra, y encima el nombre, pero muestran al fondo una cueva, piedra removida, diciendo Jesucristo resucitó. Y estos otros lo muestran en tierra, con tierra tapada, diciendo Jesucristo es el Señor que resucitó. Y estos no, mostrando en ese punto de que la tumba está vacía, mientras que estos hombres están ahí todavía sepultados y aún están sepultados. Entonces la tumba estaba vacía. Permanecían las evidencias de la intervención divina y todo correspondía con el informe de los soldados. ¿Por qué no buscaron primeramente en el lugar y trataron de trazar a los perpetradores del delito? Podía uno pensar en eso. Evidentemente que creyeron a los soldados. Creyeron que había llegado a pasar de alguna forma sobrenatural, que Jesús había salido del sepulcro y así como antes había levantado a Lázaro. Los romanos fueron y le dijeron allí a los judíos, y según como le dijeron a los judíos, ellos pues creyeron en ese instante, porque no hicieron como antes cuando dijeron a Poncio Pilato de que pusieron a guardia, porque allí ellos mostraban esa parte o esa incredulidad de que allí Jesucristo estaba muerto y que allí podían los discípulos robar el cuerpo. Por eso pusieron, pero cuando ya vieron,
de que le dijeron los romanos, los soldados, de que la piedra había sido removida y de que no había cuerpo allí, entonces inmediatamente pues no podían como hacer como una estrategia, hacer como ir a investigar, como poner investigadores, como ir allí a mirar si se robaron el cuerpo, como colocar en este tiempo abogados, digámoslo de esta manera, cuando una persona está haciendo algo malo, cuando hay un delincuente, pues siempre le ponen un abogado para para tratar de sacarlo, defenderle de que no vaya a la cárcel. Ya ellos no podían hacer eso porque ya de la forma que los romanos le dijeron a ellos, pues ellos de inmediatamente creyeron, no se pudieron allí a pensar, bueno, vamos a trazar como a investigar a ver quiénes fueron los que robaron el cuerpo. Evidentemente creyeron a los soldados y así como ellos habían visto a que Jesucristo resucitó a Lázaro, entonces también ellos creyeron en algo sobrenatural. El Sanedrín finalmente decidió, después de tomado el consejo, de sobornar a los soldados con dinero y persuadirlos a decir. Mire otra estrategia que diseñaron ellos ya, no solo para decir de que en ese momento Jesucristo no estaba en la cueva, era porque alguien lo había tomado, porque alguien allí se lo había robado. Mire lo que dice entonces allí. Entonces fueron a los soldados, porque los soldados eran los que estaban cuidando la tumba, con mucho dinero, no sabemos cuánto dinero, solamente fueron con mucho dinero a persuadir y a decir, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Que dijeran esto, que ellos habían dormido y que los discípulos habían robado el cuerpo. Aunque también nos dice la Biblia de que el decir esto de ellos es como, acá en Colombia utilizamos como clavarse el puñal, como clavarnos el puñal. Acá utilizamos esa expresión, creo que en varias partes del mundo también se conoce como la expresión de clavarse el puñal o como atarse la soga. Es como eso, porque ellos como romanos no podían dormirse. Si se dormían, entonces inmediatamente, según la ley romana, eran muertos, eran matados, eran llevados allí al cepo, a la muerte. Pero dice entonces allí, dieron mucho dinero a los soldados, es decir, dieron una gran cantidad de dinero. Estaban dispuestos a ofrecer un soborno muy liberal, porque era una situación peligrosa para los soldados dar testimonio de que habían estado dormidos al estar en guardia. Por eso ofrecieron una cantidad de dinero, porque los judíos sabían de que ellos no iban a decir esto, porque para ellos era una ley de muerte, para los romanos. Era absurdo para ellos dar tal testimonio. El testimonio de hombres dormidos a un evento que ocurrió mientras que ellos dormían es ridículo. No obstante, eso es justamente lo que estos judíos persuadieron a los soldados a testificar. No solo les dieron una gran suma de dinero, sino que prometieron que si esto lo oye el gobernador, nosotros le persuadiremos y os evitaremos preocupaciones. Entonces el punto era que si ellos decían esto, entonces también los judíos, el Sanedrín, iba también a influenciar al gobernador para que no les matara, para que ellos mismos, que conocían la ley, que alguien que dormía, pues iba a morir. Y nuevamente recordamos la historia de Hechos 16 con el carcelero de Filipos. Recuerden de que allí este hombre se iba a matar, pero el apóstol Pablo le dice que no, que todos estaban allí. Entonces era por eso, por la ley romana, que si alguien se dormía o si alguien se les, digámosle, acá en Colombia utilizamos la frase como volarse o como irse o escaparse, ellos tenían que pagar con la muerte. Pero estos judíos, este Sanedrín le está diciendo también, bueno, digan esto, o sea, diseñando este plan para que dijeran de que Jesucristo no había resucitado, sino que lo habían robado, que la piedra no fue corrida así como un milagro, con algo sobrenatural, porque ellos pudieron ver la piedra corrida, sino que los discípulos habían robado la piedra y que habían robado el cuerpo, según lo que ellos pensaban, para que la gente supiera, no solamente los romanos, sino para que todas las personas supieran esto. Si Pilato ya sabía lo que había pasado,
o si algunos soldados ya se habían reportado con él, mientras que otros lo reportaron a los principales sacerdotes. Estos judíos no lo sabían. De todos modos, los soldados tomarían el dinero. Los judíos pensaban que Pilato pronto saldría de Jerusalén para Cesarea y que se olvidaría cualquier cosa de la guardia, solo que algunos de los judíos se quejaran a Pilato contra los soldados. O sea, ellos pensaban de que él ya se iba a ir y que se le iba a olvidar este evento. Si Pilato había pensado que algunos de sus soldados habían dormido, al estar de guardia no les hubiera dado excusa. De acuerdo con la ley romana, los hubiera matado. Pero dice la Biblia, y ellos tomando el dinero, dice allí la Biblia, hicieron como se les había instruido. O sea, ellos tomaron el dinero. Allí hay un plan maquiavélico, un plan de estos hombres. Y nuevamente seguimos recordando qué es lo que puede hacer Satanás cuando uno se deja utilizar. ¿Qué fue lo que hizo Satanás con Judas? Judas fue el que fue allá ante el Sanedrín. Judas fue. Sanedrín no fue a decirle a Judas, venga para que le demos 30 monedas de plata para que nos dé a Jesucristo. Él mismo dio lugar al diablo y fue utilizado por Satanás. Entonces, este plan igualmente fue de los judíos, no de los romanos, fue de los judíos. Porque algunos de los romanos, pues recuerde que después de que él muere, cuando el velo se rompe en dos, cuando hay terremoto allí hasta algunos romanos estaban diciendo verdaderamente este es hijo de Dios. O ellos decían era hijo de Dios porque ellos le habían visto morir. Pero cuando le ven ya resucitado, entonces vemos lo que dicen Hechos capítulo 2. O vemos, por ejemplo, escrito el libro de los Romanos, allá cuando el apóstol Pablo manda esta carta, y vemos hermanos romanos cristianos. Y hay el punto de este evento tan importante, hay el punto de la resurrección que es tan importante, de que da vida, de que da salvación, de que da fe, aún hasta los más duros de corazón. Los romanos eran muy duros, eran idólatras, eran paganos, pero muchos romanos fueron convertidos a Cristo por la resurrección. Entonces ellos tomando el dinero hicieron como les habían instruido. Los soldados eran culpables de haber recibido un soborno y el Sanedrín era culpable de pagar un soborno. Ambos eran culpables. No podemos estimar la magnitud del crimen. No obstante, parece que el Sanedrín era más culpable al estar más ansioso de cometer el crimen, porque fue el Sanedrín, no fueron ellos. El Sanedrín fue el que comenzó a hacer este plan. Los judíos eran líderes religiosos, mientras que los soldados eran ignorantes hombres paganos. Este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Este cuento de que el Sanedrín había ocupado a los soldados para dar su lado llegó a ser conocido entre los judíos y estaba de moda al escribir Mateo su registro, que fue unos 8 o 10 años después de que el hecho fue perpetrado. Su historia era tan extraordinaria que vivió por mucho tiempo. O si solo se suponía lo que tomó lugar, ¿cómo podrían los discípulos haber rodado la piedra sin haberlos despertado? Este soborno, bajo las circunstancias, hubiera hecho a cualquier soldado permanecer callado. Los judíos y los cristianos tenían intereses distintos, y este informe era común entre los judíos cuando escribió Mateo. Las mujeres fueron las primeras testigos de la resurrección de Cristo. Fueron testigos felices. Los soldados romanos fueron los segundos testigos. Fueron testigos de mala gana de la resurrección. El testimonio falso no fue original con ellos. El Sanedrín judío debe llevar la responsabilidad de ello. Por lo tanto, el Sanedrín también llega a ser un testigo de la resurrección, porque ninguno de ellos hizo el intento de refutar el testimonio de los soldados, que Jesús había resucitado de entre los muertos. Tenían que reconocer eso, porque ellos lo que hicieron fue ofrecerle un soborno a los romanos, pero era porque ellos mismos con ese soborno o con ese plan lo que estaban confirmando era como tratar de tapar algo que era verdad,
verídico. ¿Y qué fue verídico? Hablando de la resurrección. Ahí está el punto. Muchas veces dentro de la congregación, en la iglesia, como cristianos, cuando se trata de hacer algo bueno, cuando se trata de hacer un trabajo bueno, muchas veces se hablan de los problemas o las dificultades, como cuando un hermano quiere ir a evangelizar o predicar, entonces puede haber otro hermano que dice que no, la gente no va a creer, o para qué salir si, digamos, por ejemplo, hay calor abrumador, de que hay mucho calor en ese día, o que en ese día hay que hacer otras cosas como otras ocupaciones y que no hay tiempo, o que no hay dinero para evangelizar, o que no se tiene el talento para ir a evangelizar. Se trata de tapar algo bueno con algo malo. Acá igualmente se trató de tapar algo excelente que se demostró con algo malo. Lo cierto es, hermanos, de que esto se está mostrando igualmente para la iglesia para desanimar. El punto allí era para que estos judíos o para que las mismas personas israelitas, para que las mismas personas que están en ese tiempo todavía no creyesen en Jesucristo, lo que están ideando ellos, porque los mismos romanos iban a dar esto allí a las personas que están alrededor. El mismo Sanedrín, que eran los líderes religiosos, eran los que predicaban la ley mosaica. Entonces con la ley mosaica estaban predicando, estaban allí en Israel, allí en Jerusalén, a los alrededores, aún predicando acerca de esa ley mosaica, pero no están predicando de un Jesucristo resucitado. Y por eso el apóstol Pablo dice que él solamente se preocupó, se interesó de predicar a Jesucristo y a este crucificado. Porque no solamente fue crucificado, sino que también resucitó. Ahí está el punto. Entonces el punto es para nosotros como cristianos, cuando se quiere hacer algo bueno en la congregación, en cuanto a la madurez, en cuanto al fortalecimiento, en cuanto al crecimiento, en cuanto a salir a evangelizar, se van a encontrar obstáculos. Los obstáculos de Satanás, que quieren allí que no se trabaje, que no se crezca, que no se madure, que no se vaya a las calles a predicar el evangelio. Y dentro de la congregación o de la iglesia pueden aparecer, ser utilizados las personas por Satanás, porque hay desánimo, o porque hay problemas, o porque de pronto estos hermanos que ponen los mismos obstáculos les pasó algún problema. Escuché una vez acá en Colombia, se propuso una vez de ir a evangelizar a las calles, y se dijo en la congregación y muy pocos hermanos salieron. Después se les pregunta a los hermanos por qué no se llegó al punto donde se iba a evangelizar. Acá en Colombia, donde vive este siervo, es Medellín, Antioquia, y decidimos salir a un barrio por ahí cerca de la congregación de Boston donde nos reunimos, y llegaron muy pocos hermanos. Después le preguntamos a los hermanos de que por qué no fueron a esta campaña que habíamos propuesto, y varios hermanos nos dijeron, pero un hermano sí dijo de que lo que pasaba es que él cuando salía a evangelizar, o que una vez que salió a evangelizar, que las personas lo trataron muy mal, que las personas rompían los folletos, que las personas no le daban como mucha seriedad al folleto. Entonces lo que se le decía al hermano es que eso siempre va a pasar, porque Satanás va a utilizar a las personas del mundo. Si dice la Biblia de que el mundo entero está bajo el maligno, entonces lo que le dijimos al hermano es que hay que tener más ánimo, hay que tener más paciencia, hay que creer más en el Señor, de que estas personas que están rompiendo los folletos van a tener que dar cuenta a Dios, o que estos folletos que botan al menos no van a tener excusa de que no se les predicó el evangelio, que de todas maneras hay que ir, pero él ya estaba poniendo el obstáculo de que no fue, era por esto. Y después, más años adelante, ya el hermano pues decidió una vez acompañarnos a evangelizar. Entonces el punto es que dentro de la iglesia como cristianos van a aparecer muchos obstáculos. Acá también se quería colocar un obstáculo para no mostrar a un Cristo resucitado y victorioso. Entonces es bien importante saber
esto, conocer esto. Entonces el Sanedrín judío debe llevar la responsabilidad de ello. Por lo tanto, el Sanedrín también llega a ser un testigo de la resurrección, porque ninguno de ellos hizo el intento de refutar el testimonio de los soldados que Jesús había resucitado de entre los muertos. No es probable que el cuerpo de Jesús haya ido o haya sido robado, ni tampoco fue posible para que los discípulos robaran su cuerpo. Dejamos ahora a los enemigos de Jesús de acuerdo que es registrado por Mateo. Son hipócritas hasta el fin, son sobornadores de mentiras, calumniadores de los apóstoles y blasfemos de Jesús. Estamos contentos de apartarnos de ellos y dejarlos a su propio pecado y a la misericordia de un Dios justo. Muchos de ellos se arrepintieron en Hechos capítulo 2. Pero también es importante seguir aún proclamando las palabras de Jesucristo. En el versículo 16 vamos a mirar los versículos 16 hasta el versículo 20. Vamos a estar mirando un poco allí para que ya miremos, si Dios nos lo permite, para el próximo miércoles finalizar ya con estos eventos, allí hablando del capítulo 28 de Mateo, y así concluyendo esta conclusión de la semana que transformó al mundo. Vamos a mirar los versículos 16 y versículo 17, habla de la gran comisión. Marcos 16, 14 al 18, Lucas 24, 36 al 49 y Juan 20, 19 al 23. La gran comisión. Esta fue una comisión de la cual comienza Jesucristo, o de la cual envía a los discípulos después de la resurrección a que prediquen, a que enseñen lo que ellos habían visto. Ellos habían visto los milagros de Cristo, ellos habían visto la enseñanza de Cristo, ellos habían visto acerca de la ley mosaica, de que esto ya había sido clavado en la cruz y que ya ahora tenían que predicar era una nueva ley. Ellos habían visto acerca de que esa ley había terminado, la ley mosaica, y que ya ahora está hablando de una ley que daba el perdón de pecados, una ley en la cual iba a edificar una iglesia en esa ley, hablando en Cristo, hablando en esa ley de Cristo, de la cual ya ellos debían de predicar. Ya Jesucristo les dice que vayan y prediquen, no la ley mosaica, sino la ley de Cristo, que es bien importante. Versículo 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Verso 16 y versículo 17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Jesús había dicho a sus discípulos antes de su muerte que sería levantado y que se encontraría con ellos en Galilea. Eso le leímos en versículos anteriores. El ángel dijo a las mujeres que llevara el mensaje a los discípulos que Jesús encontraría a sus discípulos en Galilea. Y luego Jesús, cuando aparece a las mujeres, les dijo, decía así los discípulos, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Mateo ahora registra esta reunión, o esa reunión. Los 11 discípulos se juntan con él en el lugar señalado. Recuerda que ya acá Judas estaba muerto, Judas ya se había ahorcado. En ese campo que hemos dicho que se llama Aceldama o campo de muerte. De Judas estaba ya muerto, solamente habían 11 discípulos, 11 apóstoles. Y ya no era contado entre ellos. No podemos determinar el tiempo exacto cuando tomó lugar esta reunión. Evidentemente que Jesús había aparecido a sus discípulos varias veces antes de encontrarse con ellos en Galilea. Apareció a los discípulos en el camino de Emaús, una aldea como a 7 millas y media de Jerusalén. El Marcos 16, 12 y versículo 13 y Lucas 24, 13 al 32. Ellos regresaron inmediatamente a Jerusalén y todos los discípulos estaban reunidos con la excepción de Tomás. Jesús les apareció y los convenció de su resurrección. Lucas 24, 33 al 34. Esto determinó en el primer domingo o primer día de la semana. En el siguiente primer día de la semana Jesús apareció a los 11. Marcos 16, 14 y Juan 20, 26 al 32.
Allí ya está Tomás. De nuevo en el mar de Galilea, y luego como Mateo aquí relata, este parece ser el orden de sus apariciones hasta este tiempo. Se juntaron en el monte donde Jesús había ordenado. Ningún escritor del Evangelio nos informa cuál monte fue señalado, por lo tanto es imposible que lo sepamos. La traducción o la tradición señala el monte de Tabor, según la tradición. Y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Tomás pudo haber sido uno de esos que dudaban. En este tiempo, no todas las dudas habían sido quitadas. Los discípulos eran lerdos en comprender el significado completo de su resurrección, como que todavía no tenían esta parte bien en su mente. No tenían bien entendimiento acerca de esta resurrección o el significado de la resurrección. Él les había dicho repetidas veces que él sería levantado entre los muertos y ahora les muestra prueba irrefutable que había sido levantado entre los muertos. Sin embargo, algunos dudaban. Los discípulos, al ser arrestado Jesús en el Getsemaní, se habían esparcido. Solo Pedro y Juan le habían seguido a sus juicios. Solo Juan fue testigo de la crucifixión. Los otros discípulos creyeron que había sido crucificado. No tenía duda en esto, y no obstante tenían una mayor prueba de su resurrección que la que tenían de la crucifixión. Lo habían visto después de su resurrección y ahora aún lo adoraban. El hecho de la resurrección era raro, no había otro como él, la hija de Jairo, el hijo de la viuda. Ellos no podían decir, podíamos decirlo como en las películas, cuando estos actores hacen dos papeles, por ejemplo, de que uno murió y que otro que no es el mismo, sino que es otro actor, fuera Jesucristo, como decir de que murió y tenemos a otra persona igualito a él, o que María tuviera dos hijos por inspiración del Espíritu Santo, o dos Jesuses, sino que solamente era uno, el cual fue crucificado y el cual resucitó. Los otros discípulos creyeron que había sido crucificado, pero no tenían duda de esto. Y no obstante tenían la mayor prueba de su resurrección que la que tenían de la crucifixión. Lo habían visto después de su resurrección y aún no lo adoraban. Y ahora aún lo adoraban. El hecho de la resurrección era raro, no había otro como él, la hija de Jairo y el hijo de la viuda. Y Lázaro solo fueron revividos o levantados de los muertos y llamados una vez más a esta vida. Pero Jesús resucitó a la incorrupción, gloria y poder de una vida sin fin. Por lo tanto, los discípulos eran difíciles de entender esa parte o difíciles en creer. Sin embargo, finalmente fueron convencidos. La lentitud de los discípulos para creer dio una ocasión para una evidencia acumulativa más fuerte que habría de ser recogida, de manera que la resurrección de Cristo descansa sobre la evidencia más sencilla e irrefutable. Si Jesús no resucitó de los muertos, entonces es un impostor. Los apóstoles fueron engañadores o embaucados, y la iglesia fue edificada sobre una mentira. Jesús se levantó entre los muertos, no hay otra explicación para la tumba vacía. Allí está el punto, no hay otra explicación. Algunos arqueólogos, algunos historiadores quieren darle otra explicación diferente. Algunos van hasta la tumba donde Jesucristo estuvo y se toman mucho tiempo, muchos años, buscando evidencias acerca de que si Jesucristo estuvo allí en esta tumba, buscando como evidencias acerca de la ropa o de lo que tenía cuando se le envolvió el cuerpo, acerca de si hubo una estructura o un cuerpo
allí encima de una roca, una piedra, un espacio para que una persona fuese metida. Buscan acerca de una roca también, acerca de la medida de la roca, acerca de la medida también de la cueva, para mirar si pudo caber un cuerpo. Y cosas como esas, le siguen investigando, y muchos ateos hablan acerca de esta evidencia de que es imposible para ellos acerca de la resurrección, o algunos pues hablan acerca de que Cristo pues no resucitó. Algunos judíos, o al menos en el pueblo Medio Oriente, por allá están los árabes, donde hay muchos israelitas aún, pues ellos no creen en esto, aún están esperando a Jesucristo como un emperador, como alguien en caballos y un general con mucho ejército para destruir a muchos pueblos, como lo hacían en el Antiguo Testamento. Estos hombres aún esperan a un Jesucristo de esa manera. Bueno, vamos a quedar por acá para que miremos la otra parte para la próxima clase, si Dios nos permite, mirar del versículo 18 hasta el versículo 20. Lo cierto es que Jesucristo resucitó. Algunas personas en este tiempo dudan eso todavía. Algunas personas cuando no obedecen, algunas personas cuando no se arrepienten, algunas personas que no obedecen el Evangelio y que hablan acerca de que hablan de lo bueno, que piensan que lo que están haciendo es algo bueno. Hablan acerca de lo que están haciendo. Hablan acerca del amor de Dios y de Cristo, de que no van a ser enviados a un infierno, a un lago de fuego, o que van a ser perdonados en el último momento. Muchas personas dudan, muchas personas hablan acerca de un Cristo, muchas personas hablan acerca de un Cristo del cual es celebrado en la llamada Semana Santa. Pero aún muchas personas dudan de Cristo, aún muchas personas dudan acerca de la resurrección. Y uno podría preguntar por qué hay tantas sectas en este mundo, por qué hay tanta religiosidad, por qué hay tantas personas que hablan acerca de tantas doctrinas, de tantos Cristos, porque se hablan de muchos Cristos. Por ejemplo, hay grupos que hablan acerca de un Cristo pequeño, de un Dios pequeño. Otras personas hablan de Moisés, otras personas hablan acerca de grandes hombres, pero no le dan el respeto o todavía dudan del mismo Cristo. Aun cuando se habla de las bodas de Caná, hay muchas personas que hablan acerca de las bodas de Caná, pero no hablan del milagro de Jesucristo, no hablan como de ese poder que Jesucristo mostró allí, sino que siempre sacan a relucir esta evidencia o este evento de las bodas de Caná para decir de que Jesucristo o que Dios permite el licor, que Dios permite de que en este tiempo se tome alcohol. Lo cierto es que las personas no dan más importancia allí al milagro que hizo Jesucristo, hablando en ese tiempo del vino, del agua que él convirtió en vino, y hablando de ese tiempo, lo que es diferente, que fue un vino nuevo, que fue un vino no fermentado y que fue un vino que era para en ese momento la celebración, y no un vino, como dicen las personas, que es alcohol, un vino que es como licor, sino que es algo que fue nuevo, porque dice la Biblia de que fue algo nuevo, no fue algo viejo, o sea que no es algo añejo, no fue algo de que fue allí para embriagarse, sino que fue algo para celebración de las bodas allí que tenían estos hombres en ese momento. Y el punto es de los milagros, muchos dudaban, pero cuando él hace este milagro muchos creen allí. En Juan capítulo 2 usted puede leer eso. Y muchos discípulos aún no creían en él, pero cuando él hace estos milagros creen en él. Entonces muchas personas aún dudan, muchas personas necesitan aún un milagro para creer. Cuando hablan de los milagros, usted puede ver esos lugares o las sectas que son multitudes de personas, que allí van muchas personas, estadios se llenan cuando hablan de los milagros, cuando hablan de las sanidades, cuando hablan del don de lenguas, cuando hablan de todo esto. Pero no hablan de un Cristo resucitado, pero no hablan de un Cristo del cual da perdón de pecados, pero no hablan de un Cristo del cual nos ha reconciliado con el Padre. Para el hombre ahora es más importante que le sanen su cuerpo, para el hombre ahora es más importante que le den prosperidad material, que le den un trabajo,
que pueda conseguir hasta un esposo o esposa, que su vida espiritual, que su alma, que ir al cielo. Para el hombre es como más importante esto. Y por eso es que muchas personas aún dudan acerca de esta evidencia. Vamos a quedar ahí, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Si usted tiene un comentario, si usted quiere colocar algo allí, lo puede hacer en el blog de Mensaje de Amor para Salvación. Si tiene alguna pregunta, si de lo que se dijo o de lo que dijo este siervo, usted no entendió, coloque también allí su comentario, coloque que no entendió, para que podamos mirar esto, estudiar acerca de esto que no se ha entendido. También les invitamos a nuestros amigos para que, así como Cristo que murió, Cristo resucitó, puede dar reconciliación de su alma hacia Dios, porque el pecado es el que nos separa de Dios, porque el pecado es el que nos lleva a la muerte segunda, porque el pecado es el que nos da al infierno. Pero Jesucristo murió para darnos reconciliación con el Padre. Jesucristo murió, Jesucristo resucitó para hablarnos de una nueva ley, esa ley de perdón de pecados, de esa ley de reconciliación y de esa ley de ir al cielo. Usted lo puede hacer. Si quiere hacerlo, allí están los hermanos, vamos a estar allí para ayudarle con la palabra de Dios, para que usted conozca la iglesia que Cristo edificó, para que usted conozca la forma de cómo ser añadido al pueblo santo, al real sacerdocio. Gracias a nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas que ingresaron en esta tarde. ¿Quiere que oremos por usted? Puede colocarlo allí. Pueden también buscarme por Carlos Andrés Mejía Avendaño en mi Facebook y allí colocar algún comentario, alguna pregunta para que podamos estudiar también a través de este medio. Vamos entonces a orar, vamos a terminar en esta tarde y si Dios lo permite estaremos nuevamente el miércoles de 3 a 4 hora colombiana. Espero que hayamos entendido el tema, espero que hayamos sido edificados. Esperemos que lo que hemos aprendido de la palabra de Dios es para que cada día nos confirme, pueda afianzar más nuestra confianza en Dios, poder obedecer más las ordenanzas de Cristo y poder así ser fieles. Porque la victoria suya, la victoria mía, será cuando venga Cristo, será cuando muramos en Cristo y poder ir al cielo. Ahí se podrá mostrar esa victoria de la resurrección de Cristo en su vida y en mi vida. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta tarde, por este tiempo, gracias por permitirnos la oportunidad de estos medios de internet, de esta emisora radial, de Mensaje de Amor para Salvación. Gracias por nuestros hermanos que la administran, nuestro hermano Jorge Pérez, nuestro hermano Aldo, María José Mendieta. Gracias por nuestros hermanos que predican o predicamos allí. Gracias porque somos edificados por su palabra, no es por un libro de filosofía o por un libro de motivación personal, sino por su palabra. Y por eso le damos gracias porque es revelación suya, para que conozcamos su santa voluntad, para que conozcamos cómo ser salvos, para conocer ese amor infinito que tiene por todos los seres humanos, para conocer el valor que tenemos para usted, Dios. Gracias por esa muerte, por esa sepultura, pero también por esa resurrección de su Hijo Cristo. Gracias porque Él mismo estableció su iglesia y ahora tenemos fe, tenemos confianza de que no es una iglesia de hombres, de que no es una iglesia fundamentada en doctrinas de hombres, en doctrinas que el hombre se inventa, sino en una doctrina suya, sino en las leyes suyas, Padre, sino en los mandamientos suyos, sino en lo que usted ha revelado, para que a cada hombre y cada mujer podamos hacer y que nuestra vida cambie, nuestra alma tenga vida, tengamos las bendiciones espirituales y podamos ir al cielo. Gracias por esa revelación, gracias por ese evangelio, gracias por su iglesia en el mundo entero. Le rogamos que nos ayude para ser fieles hasta el último momento que usted nos dé vida o hasta que su Hijo Jesucristo venga por segunda vez. Bendiga mucho a mis hermanos, bendiga mucho a nuestros amigos para que ellos tengan esa motivación, tengan esa fe de obedecerle a usted, de confiar en su Hijo Cristo para que les perdone los pecados, para que sean bautizados y para que ellos hagan parte de su iglesia, de ese pueblo, de ese real sacerdocio. Rogamos pues por la iglesia en el mundo entero y lo rogamos para que nos siga ayudando. En el nombre de su Hijo Cristo oramos. Sean muchas gracias. Amén. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, gracias por ingresar a Mensaje de Amor para Salvación, para este programa de ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Le ha hablado su siervo Carlos Andrés Mejía Avendaño desde Colombia, Medellín, Antioquia. Nuevamente nos veremos
el miércoles. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Feliz tarde, feliz semana y hasta la próxima. Bendiciones para todos.